Los arreglos RC. En este diagrama vemos la conexión en serie de un capacitor y una resistencia, complementados por un interruptor y una batería. Esta última proporciona la energía o voltaje para que el circuito funcione. Y ahora, ejecutemos el siguiente procedimiento. Cuando el interruptor se cierra, la corriente I fluye casi como si el capacitor no existiera o hubiese un cortocircuito. Y en ese instante podemos calcular la corriente si aplicamos esta fórmula. I es igual a E entre R. Pero la corriente va disminuyendo por efecto del capacitor hasta llegar a cero, tal como si fuera un circuito abierto. Y si midiéramos el voltaje entre las terminales, encontraríamos que su valor es igual al del voltaje de la fuente. Ahora bien, esta transición de corriente máxima a corriente cero no es inmediata o instantánea. El lapso en que ocurre depende del valor de la resistencia y del capacitor. El flujo de corriente también depende del valor de la resistencia, y la cantidad de energía que puede almacenar el capacitor depende del valor del mismo. A dicho lapso de transición se le conoce como constante de tiempo RC. La constante de tiempo para un circuito como el que estamos analizando se calcula mediante la fórmula T es igual a R por C. En este caso, T es la constante de tiempo propiamente dicha. R es el valor de la resistencia del circuito, o sea, su valor en ohmios. Por último, C es el valor de capacitancia. Normalmente se expresa en microfaradios. Revisémoslas mediante ejemplos prácticos. Nos servirá de base el kit de Mister Electrónico, que ofrece diversos experimentos con el circuito 555. Para observar su operación en modo estable, realizaremos el experimento número 17. Se encuentra en la página 40 del libro incluido en el paquete del Mister Electrónico. Es un experimento que se llama semáforo peatonal y consiste en encender por tiempo definido una luz verde que se alterna con una luz roja. Un oscilador estable es un circuito que genera un tren de pulsos al que se le llama reloj o señal de reloj, como podemos ver en esta imagen. Observa con detenimiento los detalles de conexión. Enseguida explicaremos su funcionamiento. Comenzaremos el experimento con las terminales 2 y 6, que están unidas y pertenecen respectivamente a las terminales de disparo o trigger, que se abrevia TRG, y de umbral o threshold, que se abrevia TRH. Esto significa que el voltaje aplicado a los comparadores se determina mediante los valores de R1, R2 y C1. En un principio, cuando se conecta la pila que proporciona los 9 voltios de alimentación, o sea, el VCC, el voltaje en el punto B es 0. En la medida en que el capacitor se carga, el voltaje en el punto B crece hasta llegar a 2/3 de VCC, que es el voltaje de umbral. Y a su vez, esto manda a 0 a la salida. Aquí se muestra la señal registrada por el osciloscopio. Se cambiaron los valores de las resistencias y del capacitor para que se incrementara la frecuencia y se pudiera observar claramente las señales. En un trazo se muestra el voltaje del capacitor y en el otro la señal de salida. Vamos a dar ahora algunos nombres formales a las señales, para identificarlas con facilidad y hacer algunos cálculos de diseño.